Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa, y quiero compartir con ustedes que tenemos como invitada especial para esta mañana a la psicóloga Nadia Carolina Mora Román, quien nos va a hablar sobre temas sumamente importantes para la familia. La familia es la base de la sociedad. En la medida que la familia esté bien, la sociedad estará bien y desde luego la sociedad mejorará. Le damos la bienvenida a la psicóloga Nadia Carolina Mora Román, quien es psicóloga y tiene un posgrado en hipnosis clínica en la Universidad de Barcelona. Bienvenida. Gracias, señor Paco. Es un gusto que estés aquí con nosotros y que nos platiques acerca de tus experiencias, de tus vivencias profesionales, porque según comentábamos antes de entrar al programa, eres consejera familiar, te has abocado a temas conductuales, afectivos y sexuales derivados de la crianza de los hijos en la primera infancia. Esto es algo muy relevante. Yo empezaría esta plática preguntándote, ¿hay primera infancia, segunda infancia? Sí, la primera infancia es la que conlleva de los 0 a los 8 años de edad, o sea, los primeros años de vida. Y bueno, por la experiencia se ha visto que los primeros 4 años, o sea, la primera parte de la primera infancia, luego hay una infancia intermedia, luego ya viene la preadolescencia, la adolescencia, todo esto, ¿no? Pero la primera infancia, los primeros años son claves para el desarrollo integral de un ser humano. Decían por ahí que infancia es destino. Así, claro, no vamos a ser tan tajantes en el sentido de que si nos fue a lo mejor muy mal o mal en la infancia, ya nuestro destino está acabado, ¿no? Ya no hay nada que hacer, siempre hay posibilidad de ayudarnos, sanar y salir adelante en cualquier etapa de nuestra vida, pero sí es muy difícil lograrlo cuando en los primeros años se ha mancillado mucho a los niños. ¿Por qué? Porque son las primeras huellas más profundas que se quedan en nuestro interior y quitarlas está muy difícil, ¿sí? Entonces, mejor vamos a prevenirlas, vamos a atender a la infancia, a dar una consejería oportuna a toda nuestra sociedad y ayudarnos todos tenemos que mejorar, siempre tenemos que estar perfeccionándonos, ¿verdad? Yo creo que los seres humanos tenemos un problema, que a veces es la falta de humildad para reconocer que hay algunos temas que no dominamos. Si alguien quiere ser arquitecto, pues estudia muchos años. Si alguien quiere ser médico, estudia muchos años. Si alguien quiere ser ingeniero, es una carrera larga. Médico ni se diga. Así es. Psicólogo, me imagino que igual. Pero para ser padre de familia no hay estudios. Tratamos de en la implementar práctica. los mismos esquemas con los que nos educaron a nosotros. Y algunas veces funcionan, otras hay que reconocerlo no. Es como quererse comunicar ahora por telégrafo cuando hay WhatsApp. ¿Por qué? Porque el telégrafo era el medio de comunicación más rápido que había hace muchos años. Así es. Pero ha quedado obsoleto y tenemos desde luego que adecuarnos a las nuevas técnicas, a las nuevas situaciones que hay ahora. ¿Tú crees que los padres de familia requerimos mayor capacitación para poder ser mejores padres? Sí, siempre, don Paco, y más en estos tiempos, nuestro siglo XXI, en donde, por ejemplo, la tecnología ahorita está comiendo el tiempo de niños y adolescentes y de los propios padres de familia, todos en general. Estamos muy abocados que estar metidos en Facebook, metidos en el WhatsApp, o sea, realmente tenemos una situación que estamos descuidando mucho a la familia y si la atendemos, a veces la atendemos muy inadecuadamente, como usted decía, o repetimos patrones inadecuados a veces, muchas veces, o a veces incluso nos vamos al otro extremo. No me gustó el patrón con el cual a mí me criaron, entonces yo me voy y caigo en el otro extremo. Y sabemos que los extremos siempre son patológicos, tenemos que buscar el equilibrio y sí, la capacitación es fundamental. Las generaciones, ahorita la brecha generacional la observamos mucho más amplia que lo que fue nuestra infancia hace 30, 40, 50 años, ¿no? Había todavía un vínculo mucho más estrecho, más sano entre papás e hijos. La convivencia, la comunicación, el tiempo de compartir, el diálogo y el juego, los valores, las tareas, todo esto era mucho más en la familia. Ahora, papá y mamá generalmente están trabajando o en los tiempos libres también están pues dedicando mucho tiempo a redes sociales, a situaciones que no tienen que ver con la crianza de los niños, de no estar al pendiente, de no estar dando lo que requiere un hijo, ¿no? Requiere amor,
y requiere límites. Entonces está fallando por ahí. No le dedicamos el tiempo adecuado y bueno. México tiene unos problemas muy severos. Sí. Y eso lo vemos, nada más leemos los medios de comunicación, vemos los periódicos, por ejemplo, escuchamos las noticias en el radio y en la televisión y nos alarmamos. Una corrupción rampante, una inseguridad tremenda. Sí. Y se le exige al gobierno, la ciudadanía exige al gobierno soluciones. Otra cosa que ha venido subiendo mucho es el alcoholismo y la drogadicción. Sí. Y exigimos al gobierno, a las autoridades, soluciones, pero yo creo que esa es una forma un tanto, voy a usar un término duro, pero un tanto comodina para tratar de solucionar las cosas. No quiere decir que el gobierno no tenga una Así responsabilidad, sí, pero la responsabilidad la base está original en la familia. está en los padres, en los padres de familia, así es. No pretendamos que las autoridades vengan a resolver un problema que nosotros mismos generamos. Así es. Y ¿cómo crees que podríamos revertir esto? En tu opinión, ¿qué debemos hacer para pues tratar de enderezar las cosas y no seguir en picada? Claro. Hace un momento, antes de entrar al programa, me comentabas que México es primer lugar en varias cosas, pero de atrás para adelante. Entonces, en algo deplorable, desgraciadamente. Esto, sí. por favor. Pues sí, mire, por ejemplo, de acuerdo a la Organización para el Desarrollo y el Crecimiento Económicos, para el crecimiento y el desarrollo económicos, estamos hablando de que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, en homicidio y en maltrato físico de menores de 14 años. Me decías también en obesidad. Obesidad, bullying escolar, de los primeros lugares siempre, pornografía infantil. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil, ¿sí? Generalmente el 40% de los casos viene de la mamá, 21% de los papás. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que abocarnos a revertir estas cifras alarmantes. Además, bueno, México hace unas pocas semanas estaba ya la cifra, el dato estadístico de que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en muertes violentas después de Siria. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Se supone, es un país que no estamos en guerra. ¿Qué pasa? ¿Por qué muertes violentas? Bueno, si nos vamos a esto, de que México tiene primer lugar en abuso sexual infantil, homicidio infantil, maltrato físico infantil, ¿qué está pasando? Tenemos que mirar a las familias. ¿Sí? ¿Por qué mamás y papás están siendo tan violentos, negligentes, maltratadores, abusivos? No hay un vínculo sano en general en las familias. Se tiene que abocar a que papá y mamá, primero, si están los dos frente de la casa, porque también se da muchísimo ya la separación, el divorcio, están niños conviviendo con padres separados, pero bueno, si están juntos, que arreglen sus problemas, ¿verdad? Que arreglen sus problemas matrimoniales, porque los niños están percibiendo eso y también les afecta muchísimo el maltrato percibido entre sus padres, la distancia, la frialdad entre ellos, y aunque estuvieran separados, siempre se puede arreglar el vínculo. A lo mejor no se restablece un vínculo conyugal ya, tal vez, ojalá que sí, porque a los niños también les beneficia, tanto a ellos, adultos, como a los niños, pero si no se restablece un vínculo, cuando menos que papá y mamá estén en sana paz, aunque estuvieran separados, por el bien de ellos y de sus hijos. El hecho de estar, a veces cuando son separados, pues hablando mal del otro, ¿no? Del ex marido o de la exmujer, afecta muchísimo también el sano desarrollo de los niños, que toman partido, y a veces toman partido no necesariamente del que estamos hablando mal, sino toman partido, no en contra del que estamos hablando mal, sino incluso a veces lo estamos orillando, ¿no? A que si estamos duro, que dale, ay tu papá o ay tu mamá. En lugar, se crea odio, ya sea a la persona de la que hablamos mal o incluso de nosotros mismos por estar faltando esa lealtad, ¿no? Que debe existir en el padre, hacia el padre de mi hijo, hacia la madre de mis hijos, ¿no? Entonces, pues desde por ahí, desde la base de una familia, pues es el padre y la madre, ahí vienen los niños, que estén bien primero las cabezas y entonces el cuerpo, el organismo va a estar bien, que son los hijos. Y luego ya el vínculo sano desde el vientre con los niños, ¿no? A veces un niño llega en momento inesperado, a lo mejor no planeado o por circunstancias que nunca pensamos, nunca imaginamos, ¿verdad? A veces incluso traumáticas, pero un bebé es inocente, es una cosa, es una belleza, tenemos que arroparlo, él es el ser más vulnerable, ¿verdad? Desde el niño en el vientre, ahí ¿quién lo defiende? Ni él, porque no puede ni hablar, no puede defenderse. Entonces, desde ahí que el vínculo de la mamá sea lo más en paz, la mamá, que el papá de ese niño, si está cerca, la apoye con esa paz, con ese amor, con ese cuidado. En esa época, pues la mujer tiene sus cambios hormonales, su cambio emocional, todo esto por la llegada de un bebé, y el bebé está recibiendo todo directamente, tanto de la mamá
más de la mamá porque lo tiene directamente ahí en el vientre, como del papá o de las personas que están apoyando a esta mujer. Tenemos que apoyar mucho a la mujer que está embarazada, ¿no? Porque también estamos ayudando a la mujer y al bebé o bebés en camino. Entonces, desde ahí, desde que está embarazada la mujer, ya cuando nace, los cuidados, los primeros años, sobre todo el primer año de vida, es importantísimo cómo la mamá lacta al bebé, le da de mamar, cómo le cambia el pañal, cómo lo mira, cómo lo carga, cómo le presta atención a su llanto, cómo lo apapacha, cómo le da el satisfactor que necesita y que a través del llanto lo está pidiendo, porque de pronto andamos en un mundo tan acelerado, estamos muy acelerados, ¿no? Con muchas ocupaciones, y entonces descuidamos esa parte del tiempo, de la sonrisa al bebé, del apapacho, de la ternura que mamá da a los hijos, ¿verdad? También el papá lo tiene que dar, obviamente, pero es de otro tipo. El papá también da el cariño, pero es un cariño más encauzado a desarrollar la fortaleza en los hijos, la acción, el empuje, la seguridad, ¿sí? Y la mamá es un cariño orientado a la ternura, al decir, te cubro, te atiendo, te protejo, y claro, con ternura. Y papá protege, pero protege de una manera pues mucho más masculina, mucho más de acción, ¿sí? De decir, yo te ayudo, ánimo. Y mamá también lo motiva, pero también, sobre todo, lo motiva con su ternura, ¿no? También las mujeres a veces estamos fallando bastante, y por eso 40% de los casos de maltrato infantil vienen de la mamá, ¿verdad? Entonces, y bueno, la mamá muchas veces también se vuelve tan violenta, pues porque no tiene el apoyo a veces de ese papá que se desentiende. Entonces es muy importante los dos apoyos. Es muy interesante esto, y yo creo que a muchos de nuestros amables radioyentes les está motivando pues para que hagan una reflexión y vean en qué pueden estar fallando y qué pueden mejorar. Ojalá que este programa cumpla con ese objetivo, porque en la medida que tengamos familias más sanas emocionalmente, vamos a tener un mejor país. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. No se vaya, vamos a seguir en su programa Líderes de Opinión, platicando con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Y estamos hablando sobre la primera infancia, sobre la familia, sobre la educación de los hijos. Estamos hablando, o hablamos en el bloque inmediato anterior, sobre pues todo lo que tiene que suministrar, proveer de alguna manera la familia en la primera infancia. Pero esto tiene que estar complementado, yo creo que con la escuela. También. La escuela debe estar en armonía con lo que el niño tiene que aprender en cuanto a valores en casa. Porque si en casa recibe una educación y en la escuela le muestran o le enseñan una educación totalmente diferente, hay una disociación ahí tremenda que pues puede poner al niño que está apenas formando su carácter, su criterio, en un conflicto. En un conflicto, así es. ¿Cómo ves tú los actuales programas de estudio? Hay muchas quejas, sobre todo cuando algunas cuestiones, por ejemplo, de género, lo ven más bien no con ojos de la ciencia, sino con los ojos de la política o de la... tintes ideológicos. Alguna cuestión de tipo ideológico que finalmente acaban siendo, en mi opinión, muy nocivos. Sí, don Paco, efectivamente. Coméntanos, porque es un tema muy interesante. Claro que sí. De hecho, bueno, actualmente se está llevando a cabo ahorita lo que es la manifestación, la caravana del autobús o el bus de la libertad. Precisamente, uno de los reclamos es ese, que en nuestro país se atienda realmente a una educación de calidad basada en la ciencia. Pues si hasta el artículo 3 constitucional nos lo pide, una educación basada en ciencia, no en criterios personales, de grupo o ideologías. Aquí lo que usted toca específicamente, que está afectando mucho a la familia, lo que son los niños y los criterios de los padres, es la ideología de género, llamada ideología de género o perspectiva de género. Es una ideología que como tal, bueno, son un conjunto de ideas, desafortunadamente no basada en ciencia, en donde están inventando una serie de términos y de conceptos que no tienen solidez, no tienen verificativo en la ciencia. Se han inventado sobre todo términos eufemísticos, o sea, palabras que suenan bonito o frases que suenan muy bonito y que diría uno, oye, pues qué de malo tiene, ¿no? Está muy bien, pero si los analizamos realmente, lo que quieren decir
sí nos encontramos con un perjuicio, un daño gravísimo a la sociedad, en especial a la familia, que es su base. Si está mal la familia, como decía, está mal la sociedad, por eso estamos así, ¿verdad? Tenemos que ayudar muchísimo a nuestras familias, mejorar nosotros como familias y como personas. Entonces, aquí la ideología de género, ¿qué está proponiendo? Por ejemplo, en el tema de afectividad y sexualidad, pues está proponiendo, imagínense, don Paco, que en los libros de sexto año, en los libros de texto gratuitos de cívica y ética, les están diciendo, les están hablando del primer beso, el primer noviazgo, puedes tener relaciones sexuales, pero ojo, porque con un contacto sexual, sea de tipo anal, oral o vaginal, ¿cómo le vamos a decir eso a los niños? ¿El ano no es un órgano sexual? ¿Cómo? El ano no está diseñado anatómicamente, científicamente comprobado por la anatomía, una parte de la biología, que dice el ano no es para recibir ningún órgano sexual ni para funcionar sexualmente en un acto sexual o relación sexual, ¿no? Tampoco la boca es un órgano sexual, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Están dando a entender que estos órganos del cuerpo, del organismo, se emplean para una relación sexual y no es así. Incluso hay más riesgo de contraer infecciones sexuales usando estas partes del cuerpo que cuando es una relación sexual real, científicamente comprobado y por el sentido común, la razón, ¿verdad? Es una vagina, es un pene, ¿con fines de qué? Pues de unir a esa persona que has elegido como compañero de vida en una situación monógama. ¿Por qué monógama? Porque científicamente comprobado. Estrategia ABC para evitar infecciones sexuales y embarazos inesperados. Abstinencia en solteros, sea de la edad que sea. Seamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, si estamos solos o solteros, el único método 100% eficaz para evitar estas tragedias de salud pública, ya pandemias, es, primero epidemias y luego ya pandemias, se tiene que ser abstinente. Es decir, tú no vas a entregar tu cuerpo nada más basado a veces en sentimientos o en curiosidades o en situaciones que no. O sea, la sexualidad se hizo para la unión amorosa de dos personas comprometidas en mutua fidelidad. ¿Por qué? La literal B de la estrategia ABC científica que nos dice A, abstinencia en solteros. B, be faithful, sé fiel en casados. O sea, con una persona que es tu esposo, tu esposa o tu pareja, ¿verdad? Es decir, una pareja constante, es decir, que ya tienes un compromiso serio con la persona. Entonces, bueno, ahí está, o sea, monogamia, con tu marido, con tu esposa, fidelidad conyugal. ¿Por qué? No eres fiel, al rato vienes a contagiar, y cuántas veces ya las amas de casa o las esposas están siendo exponencialmente infectadas, sexualmente hablando, por las infidelidades, ¿no? Obvio, no nada más el marido está siendo infiel, también las mujeres están siendo infieles, y bueno, es una situación ahí, y lo peor tantito, las infecciones sexuales muchas veces tienen periodos asintomáticos de 8 a 10 años, es decir, que no sabemos si estamos infectados o no, porque no se nos nota nada en el cuerpo, no tenemos síntomas, no nos sentimos mal, ni signos, no se ve nada mal en el organismo, entonces creemos que estamos bien, y les estamos creyendo esas políticas donde en los libros de sexto de primaria ya les están hablando del condón, cuando el condón hecho de látex tiene microorificios, que a simple vista no los vemos, pero al microscopio electrónico comprobado, son mucho más grandes los agujeros de los orificios del condón, del látex del condón, que los virus y agentes patógenos de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, no podemos confiarnos en un plastiquito para ese tipo de infecciones, siendo que, por ejemplo, hay infecciones que al tacto con piel infectada ya nos podemos infectar. Entonces, el condón no sirvió en nada. Por ejemplo, el VPH, el virus de papiloma humano, o el herpes, con el tener contacto y o sudor, ya ahí está. Entonces, no puede ser que andemos por la vida educando a nuestros niños en la escuela, contrario a la ciencia, ¿ok? Entonces, la ciencia, ¿a qué nos referimos con ciencia? Bueno, hay ciencias exactas, ciencias biológicas, ciencias sociales y humanidades. Bueno, las ciencias, biología, que ahí dentro está la anatomía, parte de la ciencia de la biología, la psicología, ¿sí? El desarrollo integral afectivo. Un niño no está preparado psicológicamente para una relación sexual que implica un compromiso serio de por vida con fines de amor profundo, amor verdadero, que es donación, no es, se me antoja un momento de placer carnal, porque luego están inventando derecho al placer. ¿Cómo va a ser que el placer sea un derecho? Por favor, ¿cómo va a ser? Imaginen, no tengo placer, te demando, ¿o qué? Eso no es amor, ¿verdad? No puede ser el placer un derecho. El placer es algo implícito en un acto sexual siempre y cuando ya haya amor y un compromiso que te da seguridad. Cuando no hay compromiso en una relación sexual,
¿qué seguridad hay en ese vínculo, ¿no? Amoroso y con abierto a la vida también? Porque es un segundo fin de un acto sexual comprobable, pues abierto a la vida, traemos por el acto sexual a los niños, no porque en cada acto vamos a embarazarnos, pero sí porque de acuerdo a la planificación que hagamos, incluso el cuerpo, el organismo es sabio, tiene sus mecanismos de regulación de fertilidad en la mujer, entonces ahí está todo con equilibrio. Desafortunadamente en estos libros pues les dicen, tienes derecho a ejercer tu vida sexual, nomás ponte un condón. Hay una teoría, yo digo, perniciosa, donde hablan de derechos, pero se olvida mucha gente que aparejado un derecho tiene que ir obligación. Así es, y consecuencias. Hablar de derechos ¿Sí? sin hablar de obligaciones creo pasa? que es irresponsable. Aquí Claro. la pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué de repente aparece este tipo de teorías, este tipo de, digamos, de promoción a cierta ideología? Si nunca antes esto se había manejado, ahora resulta que las autoridades educativas, en lugar de impulsar la unidad, los valores, el civismo, el amor a la patria, el saber o el aprender a comunicarse mejor con los semejantes para poder vivir en una sociedad con mayor armonía, pues promueven este tipo de cosas. ¿Por qué este tipo de ocurrencias? ¿Hay algunas fuerzas, algunos políticos, algunos intereses en juego? Mire, don Paco, lo que se ha analizado en este tipo de fenómeno social es lo siguiente, esto de la perspectiva de género, que dice todo esto acerca, hasta que la identidad y la orientación sexual, ya le quitan la palabra sexual, ya es identidad de género, ya es género, y que a veces sí mencionan otra vez la palabra sexo, pero que el sexo al nacer es el sexo asignado que te dieron al nacer. ¿Cómo? No, científicamente comprobado por la genética, desde el momento en que un espermatozoide fecunda el óvulo, hay vida, para empezar, porque ellos promueven el aborto. Claro que le llaman interrupción legal del embarazo. El embarazo no se puede interrumpir. Se acaba con la vida de alguien. No es pausa el embarazo y luego sigo. Finalmente es un asesinato. Es un asesinato, un inocente, ¿sí? Él no tiene por qué pagar nada. El que menos culpa o responsabilidad tiene. De defenderse, quien merece mayor protección. Así y es. que además es asesinado con el consentimiento de su propia madre, ¿sí? Eso es así como el mundo. Tremendo. Si la madre no lo quiere, hay situaciones como adopción y consejería psicológica, apoyo terapéutico psicológico para sanar todo lo que le ha llevado a despreciar a su bebé, o a veces que son violadas algunas mujeres y engendran, bueno, se apoya el shock y el trauma de la violación, pero no se le agrega un trauma más comprobado. El aborto es un trauma más para la mujer. O sea, no ayuda ni a la mujer ni al bebé inocente, ¿sí? Yo lo que pienso es que si los no nacidos pudieran votar, en ese hipotético caso, todos los partidos que promueven el aborto lo volverían a pensar, porque a lo mejor no lo aprobarían, porque están buscando votos. Finalmente están promoviendo algo que, aunque se le llame de otra forma para tratar de suavizar el término, es un asesinato. No viene siendo más que un asesinato. Así es. Vamos a ir a una pausa y continuamos, claro, si te parece bien. Claro. No se vaya, seguimos en Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Y estamos hablando sobre la familia, sobre los problemas que existen, sobre la forma de resolverlos. Y si no resolverlos de raíz, cuando menos de mitigarlos y evitar que sigamos en un camino cuesta abajo, como actualmente va la sociedad en general. Nos preocupa lo que pasa pues, a nivel mundial, pero más nos debe de preocupar lo que pasa en México. Así es. Comentábamos que debe haber algunos intereses porque hay mucha publicidad, hay una gran influencia, hay el temor de los legisladores que tienen que tomar decisiones de agraviar a lo mejor algunas organizaciones con mucho poder, con mucho poder inclusive mucho poder económico incluso, de grandes corporativos internacionales. Que les interesa que esta situación continúe y que pues de alguna manera se siga promoviendo el aborto, se sigan promoviendo antivalores, etcétera, porque yo creo que una sociedad que carece de esa estructura que puede dar los principios es una sociedad mucho más fácil de manipular, más fácil de engañar. Sí, porque estamos enfermando a la gente, la estamos haciendo más vulnerable, la estamos haciendo que gaste más en todo lo que quieren vender, preservativos, pastillas, inyecciones, parches, todo, y se los dicen a los pequeños desde segundo de secundaria todo esto, ¿eh? O sea, en sexto están en los libros promoviendo el condón
y que tienes derecho ¿verdad? Que el contacto sexual puede ser oral, anal o vaginal, pero que te pongas condón, y que tienes derecho a accesar a lo que le llaman ellos servicios de salud sexual y reproductiva, otro eufemismo, palabra bonita. Salud sexual, haz lo que quieras con tu cuerpo, y salud reproductiva, ponte pastillas anticonceptivas, o si se te olvidó y tuviste una relación, tómate la pastilla al día siguiente y tienes derecho, ve a pedirla, o ve a que te hagan un aborto. Todo está concatenado, ¿no? O sea, la cartilla debe ser un negocio de miles de millones de dólares. Tremendo. Entonces, don Paco, eso es lo que nosotros trabajamos para hacer conciencia de que esto es un negocio turbio en contra de nuestra niñez. ¿Cómo es posible que estén educando en algo que no tiene sustento científico? Y científico no fríamente. Los valores son parte de la ética, parte de la filosofía, ¿sí? Son ciencias al final, ciencias sociales, humanas, médicas, biológicas, etcétera. Entonces, tenemos que apoyarnos en eso, no en lo que un grupo o grupos de personas con mucho poder económico están promoviendo. Tenemos que pensar, esos políticos que están promoviendo todo este tipo de decisiones en los libros, en cartillas de supuestos derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, NOM 46, todo lo que implica, todo lo que han venido haciendo. Bueno, yo les preguntaría, ¿qué piensas de que a tu niña, a tu niño de 10, 12 años les estén diciendo que haga con su cuerpo y viva su sexualidad con quien quiera? Que tome pastillas que lo pueden dejar con cáncer cervicouterino, lo están promoviendo la promiscuidad sexual. Al decirle que tiene derecho a vivir su vida sexual plena y con quien quiera, imagínense a los 13 añitos de segundo de secundaria, ¿qué está pasando? Al rato viene un depredador sexual a seducir, a endulzarle el oído a tu niña, a tu niño, tiene relaciones y lo va a contagiar, o la va a embarazar y la va a contagiar. O sea, ¿qué pasa? ¿Eso es un derecho de tu hija de 12, 13 años, o de tu niño de 12, 13, de tu preadolescente o adolescente? ¿Qué pasa? Tal vez nos falta realmente ponernos a analizar la trascendencia trágica de estar haciendo políticas públicas cuando no están basadas en verdadera ciencia. Hay una parte que por ahí escuché y quisiera tu opinión, donde dice que pues en los libros de texto se enseña que tienes derecho inclusive a que si en un momento dado deseas cambiar de sexo, lo puedes hacer. ¿Es eso correcto? Bueno, Digo, ¿lo dice? ¿No es una versión que no está confirmada? Aquí en los libros de texto lo que hemos analizado es que, por ejemplo, decirles que hay diferentes maneras. Por ejemplo, en el libro de sexto les dicen diferentes 1000 formas de amar, una sola de protegerte, usa condón, y les ponen hasta colorcitos que tienen mucha relación con un colectivo, ¿verdad?, donde usa colores del arco iris. ¿Qué le están diciendo? Esa fue promoción del colectivo, donde sacaban anuncios panorámicos hace unos meses en el país, en varios estados de la República, donde había parejas del mismo sexo, o incluso 3 pares de piernas, 1000 formas de amar, una sola de protegerte, es decir, promoviendo las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, y hasta tríos sexuales, pues, ¿qué puedo interpretar, no? 1000 formas de amar y 3 pares de piernas, ¿sí? Y una sola de protegerte. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que un eslogan de un colectivo particular esté en los libros de texto de sexto de primaria? ¿Sí o no están motivando a que los niños entonces digan, ah, sí, esto es amar? Si a mí me gusta mi compañerito del mismo sexo o mi compañerita del mismo sexo, me gusta, yo ando con ella, yo ando con él, y una forma de amar es tener sexo. Estamos confundiendo. El sexo es una expresión amorosa, o así lo debe ser, ¿verdad?, de 2 personas que se aman en un vínculo maduro, de gente adulta, comprometida y abierta a la vida, ¿verdad? Como decimos, no es que en cada relación sexual vamos a embarazarnos, pero vaya, son 2 los fines. Podemos regular también, ¿verdad?, la planificación familiar. Entonces, el condón comprobado tiene los microorificios. ¿Cómo les decimos eso a los niños? Que pueden tener sexo con un eslogan de 1000 formas de amar, una sola de protegerte, el condón, y no les decimos que científicamente comprobado la única estrategia eficaz para protegernos es ABC, abstinencia, no sexo en solteros, porque nos podemos quedar ahí en la primera con una infección o un embarazo, o un embarazo no planeado. B, be faithful, sé fiel, monogámicamente, ser fiel a tu esposo, a tu esposa. Y C, condón para quien no quiera abstenerse ni ser fiel, pero diciéndoles esto, aclarándoles, el condón no es 100% seguro, tiene un amplio margen de error para embarazos entre 34 y 38% de fallos,
Imagínense, el espermatozoide es más grande que el VIH que produce el SIDA, que el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto fallo puede tener un condón para la transmisión del SIDA? Mucho más alto. ¿Sí? No nos la podemos jugar y mucho menos decirle a los niños que pueden tener relaciones sexuales y que se protejan con condón. Un niño de 12 años, un adolescente de 13, 14, está preparado psicológica, mental, económicamente, en todos los sentidos para un acto sexual. ¿Por qué no decirle a tu niño, es natural que te guste una niña, que te guste un niño, ¿sí? Es decir, a nuestros hijos o hijas, ¿verdad? Es natural, la atracción es natural. Es natural que tengas ganas de formar un vínculo más estrecho en esa amistad. Sin embargo, a ver, ¿qué piensas? ¿Tú crees que estás en edad? ¿Y qué pasaría si te pones de noviazgo? A ver, ¿qué crees que pasaría? ¿Cuánto crees que durarías? ¿Con qué objetivo te vas a poner en un noviazgo a esta edad? Con mucha confianza, con mucha escucha a los hijos, porque luego los papás somos muy autoritarios, a veces podemos caer en el autoritarismo, los adultos o los padres encargados de niños. ¿Y qué pasa? Hacemos una brecha más grande, como lo decíamos al principio, no nos tienen confianza y entonces los niños están tomando decisiones solos o instados por estos libros, estos corrientes que están oyéndose muy fuerte, donde sexualizan todo y donde todo es derecho. Lo que preguntaba de la identidad sexual, es un derecho que se agregó el año pasado a la cartilla de supuestos derechos sexuales y jóvenes, donde derecho a la identidad sexual. En la edición del año pasado ya salió. ¿Cómo que derecho a la identidad sexual? El que un niño o una niña, por ejemplo, sienta incomodidad, no se sienta a gusto con su sexo biológico con el que fue concebido en el vientre, bueno, es un aspecto que hay que atender profesionalmente. No es porque sí que un niño quiera ser niña o se sienta niña y una niña quiera o se sienta varón. Son causas psicológicas que tienen que ver también con la primera infancia, con esto de la crianza de los padres y madres. Es muy interesante, pero la propaganda es tremenda y sí. Se empieza desde que pues, los niños son pequeños o cuando no tienen todavía un criterio formado, posiblemente lleguen a la edad adulta ya con una serie de ideas distorsionadas sobre algo que viene siendo antinatural. Uh-huh. Ese es un tema. Pero hay otro tema también gravísimo. Nos preocupamos del número de muertes que hay en México por accidentes automovilísticos, por hechos violentos, por delincuencia organizada, por asaltos. Alcohol y volante. Alcohol y volante. Pero no nos preocupamos por el número de muertos que genera el aborto. Sí. Hay al año... Posiblemente, digo, no conozco a fondo las estadísticas, pero se habla de decenas de miles, sí, si incluso, no es que cientos de millones miles. En el mundo. Pero se en habla, México. Sí. México. No, es una barbarie. Entonces, yo digo, ¿quién vela por los derechos de esos niños, de esos no nacidos? Muchas personas. Nadie, bueno, que estamos pero, en la batalla, desde luego, que es una cuestión de tipo heroico, pero son muy pocas. Sí. Lamentablemente son muy pocas, eso no lo reflejan. Y aunque cada día estemos luchando más personas que se suman, porque afortunadamente tenemos más de 20 años en organismos de la sociedad civil, ¿no? en el país, mucho más a veces de 20 años trabajando, hay miles de organizaciones en el país que trabajan por la niñez, por la vida, por la familia. Sin embargo, aunque cada día se sumen afortunadamente más, muchas veces nuestras voces se acallan porque pues hay muchos intereses económicos y donde grandes organismos que instauran las políticas públicas a nivel educativo, a nivel salud, a nivel legislativo, pues está tomando decisiones inadecuadas, no basadas realmente en la ciencia que nosotros avalamos, ¿no? Entonces decimos, por favor, tenemos que proteger la vida porque la vida es el derecho fundamental sin el cual no tenemos otros derechos, ¿sí? Si queremos proteger otros derechos, pues primero el fundamental. Dicen que la obligación de los gobiernos de cualquier partido, de cualquier país, de cualquier signo, no signo zodiacal, sino signo político, sí. Es primero que nada proteger la vida, claro. Segundo, proteger la propiedad. Y sí. Aquí están dejando de proteger la vida. Así es. Entonces, estos bebecitos inocentes, indefensos, ya percibiendo en el vientre de la madre toda la barbarie, hay casos, yo recuerdo mucho uno de Vida Humana Internacional que se relataba este caso de una mamá que abortó y a los días le entró un sentimiento de arrepentimiento, una culpa tan grande, ¿no? Realmente estaba muy, muy mal y el síndrome postaborto existe. La mayoría de las madres que abortan, lo confiesen, lo digan o no, tienen una serie de situaciones emocionales alteradas muy graves, ¿sí? Incluso que llegan a
intentos de suicidio, adicciones, trastornos del sueño, de la alimentación, depresión. Vaya, ¿cómo vamos a alterar la vida de las mujeres promoviendo el aborto? Si ellas son las principales dañadas después del bebé que fue asesinado. Esta mujer aborta y después a los días se arrepiente y de repente siente un movimiento en el vientre y dice, no puede ser. Si yo aborté, ¿cómo se me mueve algo, no? Va y se checa, había mellizos, era una niña y un niño. El que fue asesinado fue el niño. Y bueno, ahorita continuamos. Tremendo, tremendo. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Nos comentabas un caso. Sí, de una mujer que abortó, que a los días se arrepiente y de pronto siente un movimiento en su vientre y ¿cómo si aborté? Va a su chequeo y detectan que hay una niña en su vientre. Una niña que sobrevivió, porque eran dos, era una niña y un niño, el que fue abortado fue el niño. Y esta bebé en el vientre, cuando a partir del aborto que le ejecutan a su hermanito, ella huye de los instrumentos de aborto, se da cuenta que están dañando a su hermano y huye, no nada más porque percibe el daño a su hermano, sino porque percibe el daño que le pueden ocasionar a ella con esta invasión del aborto, y se esconde, se sube hasta las costillas de la madre y se hace bola, y ahí se esconde. O sea, realmente el bebé sufre, es un asesinato cruelísimo. Yo nada más les digo, imagínense todos en algún momento de la vida, o nos hemos quemado con la plancha, la estufa, por accidente, ¿verdad? O de repente nos hemos dado un golpe con la puerta del coche o de la casa, y no necesariamente que nos hemos machacado, triturado el dedo, pero con un pequeño golpe que nos dé una puerta, ¿qué dolor sentimos? Y tenemos ya piel y callo, decimos, ¿verdad? Imagínense un bebito en el vientre. ¿Qué dolor sufre en el aborto? Un asesinato cruel. Esta niña del miedo sube y se hace bola, y los siguientes meses del embarazo se la pasó así, hecha bola. Nace con deformación en la espina dorsal, más de 100 operaciones, pero ella feliz con la vida, agradeciendo la vida y muy amando a su madre. No tiene ningún rencor con su madre. Mamá, la vida es maravillosa, no importa que yo me la esté pasando siempre en los hospitales con operaciones, porque se deformó su columna del miedo causado por el aborto, se hizo bola, ¿sí? Entonces, tenemos cada caso maravilloso, incluso niños con deficiencias mentales, con síndromes, con deformaciones físicas o intelectuales, que están dando la batalla por la vida, que dicen, la vida es preciosa y todos valemos, y así es, todo ser humano es digno independientemente de su condición, ¿sí? Entonces, tenemos que abogar por eso. Hay otra cuestión que creo que también es digna de mención porque atenta contra la familia, atenta contra la vida. Sí. La familia, uno de sus principales objetivos, no solamente, sobre todo el matrimonio, es la ayuda mutua, sino también la procreación. Uh-huh. Y ahora han inventado algo así muy raro y muy atractivo, con un término eufemístico que hablan de los matrimonios igualitarios. Eso suena hasta... Pues suena como a igualdad, suena como a derecho. De un derecho. Sí. Y yo eso lo entendía o lo podría entender cuando una persona rica se casa con una persona pobre. Pues ahí hay el amor de alguna manera iguala. Ajá. Y pues son matrimonios, llamémosle igualitarios. Y o puede ser entre una persona muy brillante intelectualmente y otra no tanto. Pues ahí hay una igualdad. O entre una persona pues enferma de una raza, y una sana, enferma y sana. De otra raza, o de hablemos de una persona sana y una enferma. Pero los matrimonios igualitarios, como los mencionan, pues son la unión entre personas, la unión legal entre personas del mismo sexo. Sí. Y esto hay que decirlo con todo el respeto que estas personas se merecen, porque finalmente son seres humanos que requieren nuestro respeto fundamentalmente, pero no hay que confundir la magnesia con la gimnasia. Sí, bueno, mira, finalmente, por definición, tengo entendido, matrimonio es la unión del hombre y la mujer, porque la mujer es la madre, es la que genera los hijos, o la que la palabra en sí, hijos, matrimonio viene de... la palabra monio viene de lo que es la defensa la calidad de la defensa madre. de la madre. Entonces no puede haber matrimonio donde no hay procreación. Así es.
Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Porque Sí. es algo también muy de moda. Sí, bueno, primero aclarar que su servidora o todas las batallas que estamos ejerciendo desde nuestro ser libre, no estamos atentando para nada contra las decisiones privadas, personales de cada ser humano. Si hay personas con atracción al mismo sexo y que quieran ese estilo de vida, pues es su decisión personal. Comprobado que no es un estilo de vida que sea muy sano, que sea muy recomendable, porque se dan de por sí estamos los seres humanos súper violentos, con adicciones cada vez Súper a edades. estresados. Sí, o sea, estamos. Sin embargo, bueno, se ha comprobado que también estas uniones, pues, no es lo más recomendable, pero respetamos. Nosotros no vamos a decir jamás ni apoyar la discriminación, la ofensa, la humillación de nadie. Nadie por bajo ninguna circunstancia. Todos somos iguales, tenemos el mismo valor y dignidad de personas, independientemente nuestra orientación sexual, identidad sexual, nuestros estilos de vida. Sin embargo, hablando ya de políticas públicas que tienen que ver con la educación, la legislación, la promoción, algo que se legisla es algo bueno, por lo tanto enseñable. Tenemos que tener cuidado. Una cosa es que respetemos y nos respetamos todos en nuestras esferas privadas, y otra cosa es que estemos enseñando o promoviendo legislaciones inadecuadas. Para empezar, estos términos, como usted lo menciona, matrimonio igualitario, se oye muy bonito, porque la igualdad a todos nos gusta. Nos gusta que nos respeten, que nos traten con la misma dignidad, ¿verdad? Sin embargo, no hay científicamente, etimológicamente, ¿cómo va a ser? Es un término inventado, el matrimonio igualitario, como para decir, se iguala a hombre y mujer. Pero si la palabra matrimonio no incluye, no es en la misma palabra, está desechando. Una unión legal de dos personas del mismo sexo no está abierta a la vida, no puede haber procreación, porque naturalmente, científicamente comprobado, no hay ni complementariedad afectiva, ni anatómica, ni fisiológica. Entonces, no puede ser enseñable eso. Lo que sí se debe enseñar es el respeto a toda persona. Respeto. Ninguna persona merece tu humillación. Cada persona elige su vida privada y personal, pero eso es muy diferente a enseñar a que si te gusta el compañerito, tú tienes derecho a expresar. Luego viene esa cartilla con dibujitos donde a expresar públicamente mis afectos, imagínense adolescentes y jóvenes, ¿no? Y 2 imágenes de 2 varones dándose un beso en la boca. ¿Qué estamos promoviendo? Una cosa es respetar y otra promover y enseñar en ello, ¿sí? Bueno, es un tema complicado, pero yo espero que de alguna forma esta plática mueva un poquito las conciencias. Claro que sí. Y a nuestros amables radioyentes los mueva un poco a la reflexión. Claro. Creo que la sociedad tiene que avanzar positivamente, respetando Claro. la forma de pensar de otros, sí. otros, eso Sí. es innegable. Sí. Respetando la dignidad de otras personas, inclusive las que no piensan igual que Así uno, es. pero finalmente sin confundir gimnasia con magnesia. Vamos a ir a una pausa Claro y regresamos en un momento más Claro que en sí. su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la psicóloga Nadia Carolina Mora Román. Y la verdad es que está muy interesante el tema que estamos manejando. Nadia, hay personas preocupadas por esta situación, sobre todo en Veracruz, en México. Gente que quiere, o personas que quieren, pues, ayudar a fomentar una convivencia más respetuosa, más propositiva, que nos haga salir adelante y no avanzar hacia el precipicio. Claro. Así yo lo veo. ¿Qué se está haciendo para tratar de cambiar esa propaganda manipuladora que intereses ajenos al país, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, pues están tratando de importar con fines inconfesables de otros países y además con muchos recursos? ¿Qué se está haciendo? Hace rato manejaste lo de la marcha o de lo del autobús de la libertad, sí, que tengo entendido que hoy se está llevando a cabo, hoy sábado. ¿Podrías compartirnos más sobre el tema? Porque es algo muy interesante, claro que sí, seguramente nuestros radioyentes han, pues, escuchado a través de los medios o leído a través de los medios de comunicación. ¿Y en qué consiste? ¿Qué persigue? ¿Qué busca? Claro. Danos un panorama. ¿Cómo no? Claro completo. que el autobús de la libertad ya ha recorrido varios países, España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, ahora en México. Y bueno, lo que busca son dos reclamos, posicionar 2 mensajes claros. A los niños dejarlos en paz,
Dejemos a los niños en paz, dejen a los niños en paz y con mis hijos no te metas. Es decir, dejen a los niños en paz de bombardeo con falta de sustento científico y con mis hijos no te metas en el sentido de a mis hijos los educo yo. Tenemos como padres, los padres de familia tienen su derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y por otro lado, en México tenemos el artículo 3 constitucional que nos dice que tenemos el derecho a una educación científica. Entonces, bueno, si los padres tienen el derecho a educar a sus hijos en sus convicciones y a la vez basado en ciencia, ya está. La ciencia jamás va a ser perniciosa o dañina del ser humano. La verdadera, porque luego hay cosas que le llaman ciencia y no es ciencia, ¿eh? Entonces, nosotros abogamos por la verdadera ciencia, ¿sí? La que es neutra y la que siempre va a estar favorable al ser humano. Entonces, ahí está, la verdadera ciencia. El autobús de la libertad va con estos reclamos. Para nada, hay que aclarar que para nada es una afrenta o una discriminación. O un reto a grupos de personas homosexuales o con otras situaciones de índole sexual, para nada. Todos están invitados, estamos invitados a participar. Se está llevando ahorita a cabo lo que es el primer recorrido de la mañana. En la tarde, a las 4 de la tarde, comienza el recorrido en tránsito o el tianguis de Boca del Río. Y bueno, los invitamos a que se sumen a la ruta en caravana de coches o a pie, ¿verdad? Va a ir lenta la caravana. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad de expresión de decir basta de que a los niños se les esté educando y fomentando a prácticas peligrosas, inadecuadas, que no tienen nada que ver con su edad ni con su madurez, ni siquiera en ciencia. Entonces, aquí hay algo que vale la pena aclarar, porque estaba yo escuchando un discurso de Trump hace algún tiempo, hace unos días, que por cierto Trump es una persona no muy grata para la mayoría de los mexicanos. pero en estos temas... Pero hay temas donde hay que quitarse el sombrero. Sí. Él decía que los padres de familia son los responsables de educar a los hijos, no los burócratas. Así es. No es posible que a través de una ideología, a través de una Secretaría de Educación, a través de una Secretaría de Salud, se nos trate por una serie de burócratas que no sé ni quién ni qué preparación tengan. Sí. Se nos trate de imponer una ideología de género, así es, haciendo ver con un enfoque muy parcial, pues problemas que deben tener solución, planteándola dicha solución desde de la otra familia. manera, Desde la familia. Hay que abocarnos mucho a la capacitación de papá, mamá. Me gustaría invitar a que la sociedad nos quitemos o se quiten ese mito de que mucha gente todavía tiene, de que ir al psicólogo o al consejero familiar es estar loco. Yo puedo solo. A mí me educaron mis papás y nunca fueron a un curso y yo aquí estoy. Bueno, como usted comentaba en una otra cápsula, pues ser humildes todos, hasta los psicólogos requerimos de nuestro colega que nos apoye, porque el otro conoce y ve cosas que nosotros no podemos ver. Entonces, todos humildes a capacitarnos, porque la base, independientemente, obvio, vamos a reaccionar, a seguir reaccionando a esas políticas públicas nefastas, porque hay niños que nada más tienen contacto con medios de comunicación, con el internet, con el WhatsApp y con Facebook y con los libros. Además le creen muchos niños, yo creo más al Facebook, que a los papás. Entonces tenemos que capacitar bien a papás, maestros, todos los que estamos al frente de niños, para que sepamos bien cómo generar, cómo transmitir esos conocimientos. Primero, saber que existen, cómo transmitirlos y cómo generar un vínculo de confianza para que esos niños estén más abiertos a escucharnos a nosotros y a seguir nuestras directrices basadas en verdaderos valores y en todas las ciencias, ¿no? Sobre todo que eso nos haga crecer como sociedad. Así es. No irnos al precipicio como sociedad. Oye, Nadia, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu voluntad, tu generosidad de venir a compartir con nuestro amable auditorio lo que has aprendido. Y la verdad es que nos dejas muy motivados y nos dejas preocupados además por la situación. Te vamos a seguir invitando. Con muchísimo gusto. La idea es que pues lo que aquí se platique logre de alguna manera mostrarle a los padres de familia, fundamentalmente a los jóvenes, que hay otras formas de ver la vida, más positivas, más edificantes. Incluso se pueden prevenir todo esto que hemos hablado. Más propositivas. Sí, claro que sí. Te agradezco mucho. Para servirle, don Paco. Gracias. A usted. Y a ustedes les agradecemos mucho el favor de su atención. Nos vemos y nos oímos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Buen fin de semana. Hasta pronto.